Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente en Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Olá, eu sou Josie, gerente financeira de Bysoft. Bysoft é uma das empresas de maior crescimento da América Latina, segundo Financial Times. Com a base financeira estruturada, estamos preparados para enfrentar qualquer dificuldade econômica. Puedes confiar. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra nueva emisión de nuestra Masterclass. Para los que no me conocen, soy Janet Benavides, gerente de la Unidad de Soluciones para Arquitectura e Ingeniería en Bysoft Latam. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy con un tema súper interesante, cuantificación en Navisworks, con un invitado de lujo. Como siempre saben, procuramos traer invitados y profesionales de muy alto nivel, con mucha experiencia, con mucho conocimiento para que todos aprendamos mucho. Pero sin más preámbulos, los dejo con Fabián Cortés, nuestro líder de soporte y soluciones en Bysoft, quien nos va a hablar más sobre nuestro invitado. Fabián, bienvenido. Hola Janet, muy buen día para ti y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy muy contentos y emocionados con la sesión de la clase en donde vamos a compartir diferentes tipos de experiencias. La persona que nos va a acompañar el día de hoy, su nombre es Edgar Rubio, es arquitecto de profesión, cuenta con una experiencia que abarca más de 14 años en modelado BIM y en educación sobre las herramientas de la metodología BIM. Asimismo, es un experto en la concepción y coordinación de proyectos de gran envergadura. Se ha distinguido en la supervisión del proyecto de China Railway Engineering Company para la licitación del metro en Panamá. En la actualidad encabeza el proyecto Iconic en Niza, Francia, en colaboración con Liveskin Studio. El arquitecto Rubio ha impartido más de 3.000 horas de formación certificada por Autodex a equipos de las principales firmas constructoras en Colombia. Asimismo, también ha sido conferencista en diversos eventos de la industria y abordando temas que van desde BIM para la arquitectura y pues ha sido respaldado por Autodex Plan hasta BIM para infraestructura, si es el caso. También ha hecho mucho énfasis en la gestión de proyectos impartiendo cátedra en la Universidad Nacional de Colombia con el proyecto INSAM, y pues su dedicación como tal a los procesos de innovación y a la tecnología lo ha convertido en un orador de gran inspiración y sumamente pues demandado en los círculos de la arquitectura y la construcción. Entonces, sin más preámbulos, pues Edgar, eres bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola a todos, muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos y esperamos sea de agrado para todas las personas que nos acompañan el día de hoy la información que vas a compartir. Listo, muchísimas gracias. Entonces, pues nada, yo creo que arranquemos de una vez para entrar en materia y no extendernos mucho en presentaciones. Bueno, para mí, una de las cosas más importantes que siempre he mencionado, que más me interesa siempre tener en cuenta, es que Navisworks, y yo creo que ese es el objetivo que nos está reuniendo acá en este preciso instante, es la definición real de BIM dentro del ecosistema de software que tiene Autodesk. Usualmente la gente tiene en la cabeza como que BIM es Revit, pero siendo sinceros, Revit es solamente un programa de modelado. Si bien es cierto, es una herramienta súper potente que se está llevando al mercado, que tiene todas las herramientas posibles y necesarias para poder realizar un proyecto de edificación, tal como lo define la ISO, un activo de construcción. No lo llamemos un edificio porque puede ser un proyecto vertical, un proyecto lineal, puede ser un proyecto de arquitectura como un proyecto de infraestructura. Pues no deja de ser eso, un software de modelado que me permite incorporar dentro de cada uno de los objetos su cantidad de parámetros y su cantidad de atributos. Sin embargo, como lo define la misma ISO 19650 a partir del 18 de diciembre del 2018, el BIM, aquí entre nos, no lo define en ningún momento como una metodología, sino como el uso de modelos tridimensionales, el uso y representación de modelos tridimensionales para la toma de decisiones, para generar certezas, para evitar incertidumbres en un activo de construcción. Y eso lo hace a través de un entorno común de datos y eso lo hace a nivel general federando archivos, uniendo archivos de diferentes disciplinas, de diferentes ingenierías, y realmente eso es lo que hace Navisworks. Entonces, Navisworks es realmente, creo que como ya lo mencionaron, yo llevo más o menos 15, 16 años coordinando proyectos bajo modelos BIM, bajo modelos tridimensionales. Navisworks es el software estrella dentro de la bandera, dentro del buque insignia de Autodesk, que es precisamente el que nos permite ejecutar ese tipo de simulaciones. Navis tiene su detección de interferencias, Navis tiene el timeliner, que es la línea de tiempo, que es para programación de obra, y pues lo que nos reúne ahorita, que es el tema de cuantificación. Entonces, en esencia, esto es lo que nosotros conoceríamos como 3D, 4D y 5D dentro del mundo BIM, dentro del mundo de la metodología de gestión de proyectos. Eso es lo que me reconoce, por ejemplo, el PMI, el PMBOK, el PMP, Project Management Institute, como alcance, tiempo y costo. Entonces, siempre existe como ese vínculo, como esa unión entre las diferentes concepciones de cómo establecer un proyecto, independientemente de que sea un proyecto pues, de cualquier tipo, como ya lo mencioné, desde infraestructura hasta proyectos de edificación vertical. Entonces, otro dato curioso es que a pesar de que uno considera que este tipo de programas y este tipo de herramientas es producto de los avances de la tecnología, mejor dicho, que es una gran novedad, pues realmente Navisworks nació en Sheffield, Inglaterra, en 1986. Yo creo que es mayor que muchos de los que están aquí reunidos con nosotros. Es un programa que ya tiene muchísima trayectoria en el mercado y que en esencia nació como un visualizador. Nació como un programa que me permitía vincular toda clase de archivos, no solamente imágenes, sino archivos planimétricos, modelos, etcétera, etcétera.
Y realmente esa evolución constante y ese desarrollo de este tipo de herramientas es lo que nos ha llevado a la herramienta que tenemos aquí a disposición nuestra para poder realizar los proyectos de coordinación, los proyectos de programación de obra y de cuantificación de nuestros temas, de nuestros activos de construcción. En esencia, cuando nosotros abrimos Navisworks, lo que tenemos es un archivo, una interfaz, un archivo totalmente en blanco, pues fondo negro, pero un archivo en blanco, bajo el cual nosotros tenemos aquí una herramienta que se llama añadir, que es precisamente la que me va a permitir federar y traer, vincular todo ese tipo de archivos. Entonces, yo aquí, si ustedes se dan cuenta, puedo traerme un 3D Max, un archivo de CATIA, una microestación. Para los que no están tan metidos en el mundo, llamémoslo BIM, pero pues tienen una incidencia bastante fuerte en los diseños, especialmente hablando de, por ejemplo, del diseño urbano, de la parte exterior, paisajismo, todo ese tipo de cosas. Pues ahí yo puedo incorporar un archivo de Rhino como un archivo de SketchUp o de SolidWorks, que son diferentes alternativas que me permiten producir ese tipo de diseño. Pero lo más curioso es que yo también puedo traerme archivos bidimensionales, yo puedo incorporar archivos de WG y de XF de AutoCAD, de microestación, de cualquier otro programa que maneje 2D, o incluso yo puedo incorporar archivos en formatos PDF, que es una de las cosas que quiero mostrarles un poquito más adelante. Entonces, en esencia, a lo que iba es que Navisworks para mí, de las herramientas de Autodesk, es la que define un concepto cercano y preciso a lo que realmente es el BIM, que es una de las razones por la que también todos estamos acá reunidos. Interoperabilidad, realmente, esa es la palabra. Entonces, la compatibilidad que tiene, evidentemente, con nuestro programa de modelado, que en este caso es Revit, él la realiza de una forma bastante inteligente, que son los conectores, los add-ins, los plugins. Si bien yo puedo coger un modelo tridimensional y decirle archivo exportar, ahí ya me aparecen mis herramientas en diversos formatos, en FBX, DWG, IFC, etcétera, etcétera. Pues nosotros bajo el apartado de Add-ins, External Tools, también tenemos las conexiones directas con los archivos en formatos NWC, que son los cachés. Como para entenderlo de una forma más rápida, nosotros tenemos un idioma, llámese, no sé, inglés, francés, alguna lengua que no sea nuestro idioma propio. En este caso, ese idioma es el formato nativo del programa de modelado, sea cual sea. Llámese Revit, llámese Rhino, llámese SketchUp, llámese AutoCAD, llámese lo que sea. Y él necesita entender un idioma propio. Ese idioma se llama Navisworks. El entregable, el producto final que me entrega Navisworks. Listo, ya retomamos. Por favor, si pueden confirmar aquí en el chat los asistentes. Muchas gracias. Bueno, mis disculpas, problemas técnicos, pero ya estamos en línea. Les mencionaba el resumen como para volver a conectarnos en los últimos 2, 3 minuticos, lo que les estaba mencionando. Los programas nativos manejan su propio formato. Navisworks maneja un idioma totalmente diferente que son las siglas NW algo. NWC, NWD y NWF. El D es el entregable, el producto ya finalizado. Y para que él entienda, él lo que hace es coger todos estos formatos y los pasa por un traductor, por un idioma que él sí entiende. Ese archivo de traducción es lo que nosotros conocemos como caché, como NWC. Entonces, ese caché tiene una particularidad y es que cuando nosotros tenemos nuestro archivo en blanco y le damos añadir,
Él por defecto me aparece aquí, yo le puedo decir, muéstrame todos los archivos que hay, todos los archivos compatibles. Y ustedes notan que yo tengo el archivo origen, el archivo madre, el archivo de modelo, que en este caso es un RBT que pesa casi 100 megas. Y aquí yo tengo el pequeño caché que solamente pesa 4 o 5 megas. Entonces ahí ya hay una pequeña transformación. Perdón, una pequeña transformación en cuanto al peso del archivo, y eso ocurre porque él lo único que está exportando es lo que yo tengo dentro de mi archivo, lo único que yo tengo dentro de mi modelo. Entonces, todas las familias, todos los archivos editables que yo por defecto tengo en mis plantillas y que no estoy utilizando, él simplemente los omite. Es como cuando yo exporto, por ejemplo, también un formato IFC. Yo le digo archivo exportar formato IFC y en la configuración, él por defecto trata de exportar lo que yo estoy viendo en pantalla. Y eso nosotros lo podemos verificar aquí en las mismas configuraciones de exportación. Incluso toda esa misma información que les estoy mencionando la podemos validar directamente en Navisworks. Bajo el apartado de opciones, nosotros tenemos acá los readers, los lectores de diferentes programas, y por acá en algún lugar me dice, mire, los archivos de lectura de Revit me van a convertir el proyecto entero o me van a convertir la vista 3D, o si yo tengo configurada una vista para Navisworks, pues es eso lo que voy a importar. Y con esa información, él ya entiende que todo lo que no estoy utilizando, el programa por defecto no lo va a traer, no me va a traer como esos archivos residuales. Eso para nosotros es una maravilla porque aquí en la parte inferior me dice cuánta memoria, cuántos recursos de mi computador estoy utilizando, y eso nos permite optimizar de la mejor manera no solo el recurso físico en la máquina, sino evidentemente todas las implicaciones que eso tiene, que son los esfuerzos, el flujo de trabajo al interior del proyecto. Un comentario adicional es que Navisworks, como me permite federar archivos, y esto lo menciono también como parte de las buenas estructuras de modelado, de las buenas prácticas dentro de los programas de modelado, es manejar nuestros sistemas de coordenadas compartidas. Ese es básicamente el éxito en la importación de los archivos aquí en formato caché. Yo tengo coordenadas internas de proyecto, coordenadas compartidas. Entonces, cuando nosotros podemos establecer un sistema de coordenadas compartidas, y esto pues es un pequeño paréntesis acá dentro de Revit, nosotros tenemos en esencia tres puntos de origen del proyecto. El triangulito, que es el survey point, que es el punto base sobre la faz de la Tierra, es el que me va a establecer el sistema de coordenadas compartidas. Yo tengo aquí en Revit también un circulito, que son las coordenadas internas del proyecto, pero pues digamos que ahí siempre se genera una discusión en cuanto a cuál es el origen de mi proyecto, cuál es el nivel cero, el andén, la vía, el nivel del primer piso, con acabado o sin acabado. Cada una de las ingenierías puede llegar a tener un punto de origen de proyecto, y pues de ahí también se derivan unas cuantas implicaciones ya al interior de la obra, pero si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que esta es la coordenada según el sistema de coordenadas planas Magna-Sirgas o el sistema de coordenadas que nosotros estamos utilizando. Esto es información que nosotros podemos verificar con un GPS. Entonces, de ahí la importancia de siempre establecer un sistema de coordenadas compartidas. Entonces, en este caso, yo voy a coger mi archivo en blanco y simplemente voy a importar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos, 7 tal vez. Y el programa lo reconoce de una forma muy rápida. Es casi como si nosotros estuviésemos jugando con Paint, con un visor. Realmente esto es un visor, con un visualizador de archivos en tiempo real que me permite leer toda la data al interior del proyecto, lo cual es fantástico. En este caso, si yo toco el muro,
Aquí en el navegador perdón, en el árbol de selección, me va a reconocer la estructura de Revit. Aquí me está diciendo, mire, usted se trajo un objeto del archivo arquitectura que fue modelado en la planta sótano que pertenece a la categoría muro, familia muro básico, tipo pared de ladrillo a la vista. Y toda esa información nosotros también la podemos verificar aquí en el cuadro de propiedades. Aquí está toda la data que nosotros le metimos a nuestro objeto paramétrico directamente desde el programa de modelado sin importar cuál sea. Entonces él me está diciendo categoría, familia, tipo, me está diciendo las propiedades del material con todo el espectro de colores, me está colocando las propiedades físicas del material que nosotros configuramos en Revit, pero me está mostrando también el ID, el número de cédula del elemento, y me está mostrando toda la parametrización que está incorporada dentro del componente. Entonces ahí está de nuevo, nombre, categoría, familia, tipo, volumen, desfases superiores, alturas, elementos inferiores, etcétera, etcétera. Y todos estos son los elementos que nosotros realmente podemos empezar a utilizar para la parte de cuantificación. Entonces, es muy útil saber toda la data que nosotros podemos obtener directamente desde el programa de modelado. Incluso, yo creo que esa es una de las grandes discusiones que también se genera y es el coordinador de un proyecto debe ser experto en el programa de modelado. Si yo voy a coordinar, tengo que ser experto en Revit, tengo que ser experto en, no sé, en cualquier otra de las herramientas, o yo debería dominar un software como este que me permita obtener toda la información independientemente de cuál fue la casa matriz, el software de origen. Entonces, es un muy buen elemento para que lo tengamos en cuenta. Dentro de Navisworks, creo que el común denominador siempre va a ser las tres grandes herramientas. El 3D, la detección de interferencias, que me permite a mí de una forma muy sencilla decir, quiero añadir un reporte de interferencias, por ejemplo, entre la parte estructural y la parte, no sé, hidráulica. Entonces yo puedo venir acá y configurar cuáles son los elementos que yo quiero chocar y con qué lo quiero chocar. Me permite gestionar también un tema de tolerancias. Tolerancias, entiéndase, choques que nosotros podríamos resolver en obra. Aquí también vale la pena mencionar que la Building Smart dejó en sus guías de modelado desde el 2014 unos comentarios como que si yo puedo meter un objeto en una caja de 10 por 10 por 10 centímetros, yo no debería modelarlo, porque eso lo único que hace es subirle peso innecesario al modelo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a generar una tubería de media pulgada y la tubería me está generando un choque, depende también del material y de los criterios que nosotros vayamos a establecer, pues jugamos con la tolerancia para que él nos muestre o no nos muestre esa información. Y pues de una forma muy sencilla ya nosotros podemos tener acá todas nuestras incidencias, cuáles son nuestras interferencias. Digamos que esa es la parte 3D. La coordinación geométrica no la podemos llamar coordinación técnica todavía, sino es una coordinación netamente geométrica, que un cilindro no atraviesa un cubo. Palabras más, palabras menos. Existen tres tipos de coordinación en un proyecto. La primera es la coordinación geométrica, que es esta, que creo que es la que todos los que están utilizando software BIM es la que tratan de utilizar, es la que tratan de hacer para poder gestionar el proyecto. Pero también vale la pena decir que hay una coordinación técnico-normativa y es precisamente que cumpla con el RTE, que cumpla con el RTILAB, con la NFPA, con la normativa del país donde nosotros estemos. Y al mismo tiempo existe una tercera y última coordinación que es la que la gente tiende a omitir y es que el proyecto sea construible. El ejemplo número uno es, yo tengo no sé, un conducto de ventilación mecánica y yo tengo especificado en mi libro
en mis cantidades, en mis especificaciones, en mis memorias de cantidades, que ese elemento tiene un soporte lateral. Cuando yo hago mi coordinación técnica, mi coordinación normativa cumple. No estoy chocando con ningún objeto, cumple con las distancias de aislamientos, cumple con las distancias entre las demás ingenierías, etcétera, etcétera. Pero resulta que no es construible. ¿Por qué? Porque, repito, en las especificaciones dice que es un soporte de anclaje lateral, pero está ubicado a 5 centímetros del muro y ahí yo no puedo meter la mano. No cabe, no puedo meter un destornillador, por ende no es construible el elemento. Entonces, en esencia, eso es lo que le está apuntando el Clash Detective, para que yo pueda hacer en primera instancia la coordinación geométrica, pero nosotros podemos llegar a parametrizar esto para poder también cumplir con los otros dos tipos de coordinación. Eso yo creo que lo dejaremos un poco más adelante por alguna otra máster. El timeliner, la línea de tiempo, pues evidentemente me permite ejecutar una simulación con base en las tareas que nosotros vayamos con nuestro documento de project, con nuestro cronograma de obra. Y de aquí se deriva también algo muy importante y es nosotros cómo estructuramos el modelo. ¿A qué me refiero con eso? Es muy común que dentro de Revit uno utilice, por ejemplo, los muros que vienen por defecto que se llama, no sé, mampostería, pañeta y pintura. Es un sándwich, es un solo elemento. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Resulta que Navisworks sí me puede entender las capas, pero no las puede separar. Entonces yo acá tengo muro básico como categoría, familia, tipo, instancia, pero él no me podría separar cada una de estas capas de materiales. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? El problema más básico es que yo no construyo mampostería, pañeta y pintura y después formaleta y placa como si fuese otro elemento. Seguramente nosotros construimos nuestra mampostería o nuestro concreto como un núcleo estructural y posteriormente por otro contratista, incluso ejecutado en una etapa posterior del proyecto, nosotros haremos formaleta, placa y ya al final vendrán a colocarnos nuestro pañete y pintura. Entonces nosotros tenemos también que pensar un poquito cómo va a ser la estructura de costos y cómo es la construcción, cómo es que este proyecto va a terminar siendo reflejado en la obra, porque a la larga eso es lo que nosotros vamos a amarrar aquí en el timeliner. Y eso nos lleva a la última herramienta, que es la que nosotros queremos darle una pequeña visión el día de hoy, que es a la parte de cuantificación. La parte de cuantificación yo creo que es de las cosas más llamativas, más interesantes que nosotros tenemos, precisamente porque acá es donde se ve reflejada toda la estandarización de los proyectos. Los que estén un poquito más en conocimientos del tema BIM ya habrán escuchado que tenemos que meternos por el sistema Omniclass, que por el sistema Master Format, que por el sistema Uniformat. Esos sistemas lo único que son precisamente eso, un montón de códigos. Y esos códigos, de pronto yo acá tengo un documento de esos, la taxonomía del Omniclass. Es cómo nosotros amarramos o cómo nosotros identificamos cada uno de los objetos que tenemos al interior del proyecto. Pura estandarización. ¿Esto a qué es lo que le está aplicando? Yo creo que lo más importante es a poder comunicarnos con las diferentes, no solo ingenierías, sino para poder globalizar los proyectos. Y eso es una de las cosas que nosotros tuvimos que revisar, por ejemplo, con el proyecto del Metro de Panamá o con los proyectos ahorita en Francia, España, pues las diferentes cosas que nosotros estamos moviendo. Y es que en un local que se construyó acá en Bogotá, en un centro comercial en el 81, el diseño era italiano. La carpintería era brasilera.
Los tapetes eran franceses, algo así. Y tratar de hacer una estandarización del tema de cómo se llaman los materiales en su país es una cosa bastante complicada. Nosotros lo que hicimos o lo que tratamos de hacer fue precisamente establecer un sistema de codificación como una dirección de IP, donde el objeto 10 o el objeto 20 o el objeto 30, o sea, superestructuras. Después del primer punto, cimentaciones. Después del tercer punto, cimentaciones superficiales. Después del cuarto punto, concreto de resistencia X. Y aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros lo que nos estaba aplicando precisamente es que nuestro elemento constructivo lo pudieran entender aquí como lo pudieran entender en cualquier otro país. ¿Cuál es mejor? Uniformat, Master Format, OmniClass o el sistema propio que tienen en mi empresa? No importa, no importa. Realmente el objetivo a mediano y largo plazo sí va detrás de un proceso de estandarización, pero en este momento lo que importa es que todos nosotros podamos por lo menos establecer un sistema de comunicación con los diferentes departamentos al interior de nuestra empresa. Y yo creo que eso es lo que le apunta también la parametrización correcta dentro de los objetos en el software de modelado. Que si yo tengo este elemento y le puedo decir editar tipo y le puedo asignar un keynote o le puedo asignar un type mark, una marca de tipo o una nota clave, donde me diga este es el objeto 10, 10, 10, donde 10 significa que es un muro estructural, 10 significa que es un muro de mampostería y 10 significa que es un gran formato, pues nosotros ya podemos establecer ese proceso de comunicación directa entre el modelo y los demás departamentos, especialmente el departamento de presupuestos o de cuantificación. Ahí también hago un pequeño paréntesis, nuestro departamento de presupuestos o de cuantificación. ¿A qué voy con eso? A que los programas BIM, este tipo de programas BIM, no saca presupuestos, saca cantidades. Y realmente el proceso de presupuestación, pues es multiplicar una cantidad por un costo. Y ese costo, pues tiene detrás un estudio, lo sabrán los que se dedican a eso, un estudio de rendimientos, de manos de obra, de pues, transportes, de un montón de cosas. Y eso, pues, se realiza en otro programa, se realiza en otra plataforma. Eso también lo podríamos revisar mucho más adelante en otra máster. Pero en este caso, a nosotros lo que nos importa es el proceso netamente de cuantificación. Y para ello, nosotros tenemos esta herramienta mágica, este botón, que nos facilita muchísimo la vida. Ya les mencioné la importancia de poder estructurar correctamente un modelo, que es uno de los más grandes fundamentos de poder hacer este tipo de procesos, este tipo de herramientas. Pero también tenemos otra variable un poquito diferente. Aquí tenemos nuestro proyecto con diferentes ingenierías. Está la parte de arquitectura. Creo que se me pasó cargar la parte estructural, pero bueno, no tengo mayor problema. Podemos seguir con este ejercicio. Y es, por ejemplo, el comparativo de cómo saco yo cantidades en un programa de modelado versus cómo saco yo cantidades en Navisworks. Aquí en nuestros programas de modelado, nosotros simplemente venimos y le decimos, genéreme una tabla de cantidades o de materiales, cualquiera de las dos, de el elemento que nosotros necesitamos. Entonces, dentro de Revit nosotros podemos decirle, sáqueme cantidades de muros, sáqueme cantidades de columnas, muéstreme el tipo de muro, muéstreme el costo, muéstrame el área, muéstrame el volumen, longitud, ancho, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos haciendo una tabla relativamente compleja donde aquí tenemos la información necesaria. Y de pronto aquí nosotros lo vemos un poquito útil porque podemos seleccionar el objeto y decirle resáltelo en el modelo. Y pues aquí el programa nos los está mostrando, nos está diciendo, mire, ese es su muro.
Y después nosotros repetimos el proceso. Ya sacamos una tabla de muros, ahora sacamos una de vigas, una de columnas, una de puertas, una de ventanas, una de railings, de pasamanos. Y por alguna razón se nos olvidó, por ejemplo, sacar guardascobas, hablando de cualquier cosa. Y uno dice, bueno, pues es que guardascobas es una tablita sencillita. ¿Cuánto cuesta el guardascobas? ¿Cuántos metros tiene no sé, un cuarto? 3, 6, 9 metros tal vez, 10 metros. Por 5 cuartos o 10 cuartos son 30 metros por, no sé, 10 apartamentos por piso. Entonces ya vamos de 100 a 1000 metros por 10 pisos, 10.000 por no sé cuánto puede llegar a costar. Entonces ahí también tenemos un pequeño dilema y es, si bien es cierto, los programas BIM son súper inteligentes y nos permiten automatizar los procesos, si nosotros no tenemos cierta parametrización dentro de los programas de modelado, pues terminamos incurriendo en el error humano. Esa yo creo que es la diferencia fundamental y esa es la razón también por la que Navis se convierte en una herramienta fundamental para la parte de cuantificación de los proyectos. Aquí nosotros tenemos dos grandes, ¿cómo decirlo? Dos grandes herramientas que nos permiten, valga la redundancia, agrupar cómo estamos haciendo nuestro proceso. Eh, y prácticamente el proceso de cuantificación lo hacemos en piloto automático. Si yo quiero agrupar todos los muros del proyecto arquitectónico, miren que aquí yo le voy a decir, ocúlteme todo lo que no sea arquitectura. Yo puedo decirle, muéstrame todos los muros de primer piso o fíltremelos por la categoría familia tipo, muéstrame todo lo que sea ladrillo a la vista, muéstrame todo lo que sea arcilla, muéstrame todo lo que sea divisiones y pues nosotros acá podemos con un solo clic seleccionar todos los elementos. Ahora, si yo quiero replicar eso en los diferentes niveles, pues yo tengo varias alternativas. Yo puedo decir, seleccióneme muros de piso 1 y seleccióneme muros de piso 2 y seleccióneme muros de piso 3, etcétera, etcétera. Pero de nuevo aquí estamos incurriendo en el error humano. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros no hicimos un proceso de auditoría en el modelo. Ustedes se dan cuenta que aquí me aparece un nivel que dice sin nivel. Y al interior de este, oh sorpresa, también hay muros. Seguramente estos son los componentes modelados en sitio. Y nosotros no queremos que nos queden objetos sin cuantificar. Entonces, la primera gran opción que nosotros tenemos es selección manual aquí mediante este tipo de objetos. O la segunda opción que nosotros tenemos es mediante la herramienta de búsqueda más poderosa que yo he visto en este tipo de programas, que es precisamente el botón de encontrar ítems, Find Items. Aquí se deriva una gran responsabilidad también y es entender o saber cómo está organizado mi modelo. Si yo me meto, selecciono un objeto y me meto a las propiedades, yo tengo que saber qué es lo que voy a seleccionar. Materiales, IDs, componentes. En este caso, por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los muros que digan arcilla o todos los muros que digan ladrillo, por ejemplo, en el proyecto. ¿Cómo utilizo mi cuadro de búsqueda? Entonces voy a seleccionar alguno de los muros que necesito y analizo las propiedades. Es importantísimo, repito, saber cuál es la estructura de nombres que yo tengo en el proyecto. Si no es de nombres, pues de keynote, de nota clave, de type mark, pero tengo que saber exactamente en dónde está el parámetro. Yo voy a utilizar la herramienta de Find Items, de buscar ítems, para que el programa me ayude a encontrar categoría. Categoría equivale aquí al nombre de la pestañita. Entonces voy a decirle categoría, hagamos esto un poquitico más grande. Categoría componente. Propiedad.
propiedad, ustedes lo ven acá, propiedad equivale al parámetro. Entonces, propiedad, yo quiero buscar nombre o tipo, cualquiera de las dos me funcionaría. Entonces, vamos a buscar nombre o tipo. No hay lío. Y aquí en tipo le voy a decir condición, igual que contenga, que no contenga, que esté definido, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría decirle, muéstreme todos los objetos que dentro del componente, en la propiedad tipo, contenga la palabra ladrillo. Tengan en cuenta también que muchos de estos programas son sensibles a las mayúsculas y minúsculas, pero pues ustedes pueden habilitar o deshabilitar esas opciones aquí en la parte inferior. Entonces, búsqueme todos. Y ahí tengo absolutamente todos los muros que están contenidos o que pertenecen precisamente a ladrillo, independientemente que estén en piso 1, piso 2, piso 3. Aquí nosotros los podemos ver. En todas las plantas, dentro de este archivo. Incluso lo puedo haber buscado dentro de todos los archivos, pero pues en este caso yo sé que dentro del archivo hidráulico no tenemos ningún ningún muro. Entonces, voy a abrir aquí una pestaña que se llama Sets, conjuntos, que es como para guardar selecciones. Voy a guardar muros, arcilla. Yo puedo empezar a hacer sets, yo puedo empezar a agrupar absolutamente toda la información. Muros de arcilla, muros estructurales, muros concreto, ventanas, puertas, todo lo que sea que yo tenga aquí al interior del proyecto. Entonces, la cantidad de sets que yo puedo crear no tiene límites. Es una buena práctica tener nuestros propios conjuntos. Cada vez que nosotros hacemos un conjunto, lo podemos incluso ocultar para saber exactamente qué es lo que me falta por cuantificar al interior del proyecto. El objetivo es que nosotros hagamos tantos conjuntos como lo necesitemos y pues a la larga terminemos con una interfaz totalmente vacía, totalmente en blanco. Ya con eso sabemos que cuantificamos todo. ¿Se acuerdan que yo les dije que de pronto nosotros podemos cuantificar un proyecto completo con 2 o 3 clics? Es cierto, les voy a mostrar primero eso, que es lo que no debemos hacer, y después me meto aquí otra vez al tema de los grupos. Cuando nosotros abrimos el botón de cuantificación, que es este que yo tengo en la parte de abajo, él me abre dos cosas. Un navegador de hojas, se llama así, navegador de planos. Aquí en este navegador de planos nosotros podríamos incorporar, por ejemplo, un PDF o un DWG, archivos que no sean modelados. Y esto es supremamente útil, es fantástico, porque una de las grandes incertidumbres, uno de los grandes problemas a los que uno se enfrenta es que el cliente final dice, pues que BIM no sirve. Y uno le dice, ¿por qué me dice que no sirve? No, pues es que no sirve porque yo ahí no puedo cuantificar no sé, el cerramiento de obra o una viga perimetral o una cosa que yo esté haciendo en sitio. ¿No? Sí se puede. Otra cosa es que mucha gente no lo modela. Y eso también es una mala concepción que hay detrás de los modelos. El arquitecto o el ingeniero usualmente modela como si fuera un producto final. Yo modelo mi edificio o modelo mi infraestructura únicamente pensando en que yo pueda sacar plantas cortas, fachadas muy sencillo, muy rápido, que se vean bien, que yo pueda sacar detalles constructivos, etcétera, etcétera. Pero
son muy pocos los que piensan como les decía, en ese proceso que hay en obra. Yo creo que el ejemplo más fácil, el ejemplo más rápido que yo suelo colocar es un pilote. ¿Ustedes cómo crean un piloto en Revit? Familia, pilote, y lo ponen. Listo. ¿Cómo se hace el pilote en obra? Primero, lo excavan, y eso lo hace un contratista, y lo paga un contratista. Segundo, pues hacen el pilote, hacen, sí, la columna ahí enterrada, y después descabezan. Entonces, si yo no modelo ese descabece, cómo lo presupuesto? Si no lo presupuesto, pues me toca sacarlo manualmente, error humano. Y si lo saco manualmente, ¿qué pasa si se me olvida? Adicionales. Entonces, digamos que cuando uno está haciendo estos procesos de cuantificación es que realmente uno se da cuenta como, oiga, tengo que modificar un poquito la forma en la que estoy modelando. Pero bueno, a lo que iba, aquí el navegador me permite precisamente cargar información no modelada para que yo pueda tomar cantidades directamente calibrando un plano, por ejemplo. Y ahorita voy a hacer este ejercicio. Voy a tomar una cantidad de un lineal sobre este PDF. Me abre aquí abajo, este lo voy a dejar aquí temporalmente flotando. Me abre aquí abajo una cosa que se llama libro de cuantificación, catálogo de ítems y catálogo de recursos. El libro de cuantificación por defecto está en blanco, todo está en blanco y pues, no puedo hacer nada. Solamente puedo configurar el proyecto. Entonces él me dice, ¿desea ver un tutorial? Lo voy a decir después. Y acá él me está diciendo, seleccione alguno de estos sistemas, alguno de estos catálogos para poder cuantificar su proyecto. Lo normal es que nosotros ya tengamos uno o le digamos que no tenemos ningún catálogo y lo empezamos nosotros a crear. ¿Qué tipo de unidades vamos a utilizar? En este caso yo me voy por sistema métrico, metros, metros cuadrados, cúbicos y kilogramos. Y ya con eso nosotros podríamos hacer una cuantificación muy rápida. ¿Cómo es una cuantificación muy rápida? Yo selecciono todo mi proyecto de arquitectura, o por lo menos todo lo que está construido, y le digo clic derecho, cuantifíquemelo en objetos nuevos de catálogo. Y él de una forma muy sencilla, muy rápida, a diferencia de lo que me ocurre con Revit, que yo tengo que sacar tabla para cada cosa, él aquí está cogiendo capítulo 1, subcapítulo 1.1, 1.2, parqueaderos, bicicletas. Capítulo 1.2.1.1, 48 parqueaderos de bicicletas. Y aquí abajo me aparecen enumerados o listados cada uno de esos, hasta el punto que nosotros podríamos venir acá y él nos estaría seleccionando, mostrando en pantalla cuál es cuál. Noten que él aquí en piloto automático me hace una codificación de colores para saber exactamente qué es lo que ya está cuantificado. Acabo de sacar todas las cantidades de un proyecto con 2 clics. No lo hagan, está mal. Ya les muestro por qué. Pero lo hice. Cosas encantadoras de esto, pues que yo puedo coger mi catálogo y decirle, expórtame mis cantidades a Excel. Las voy a botar aquí en mi carpeta del día de hoy como nuevo reporte de cantidades. Y él se demora un par de segundos porque aquí está cogiendo toda esta información que él me cuantificó del proyecto, la está metiendo en un documento de Excel y automáticamente, cuando él termine, va a abrirnos ese documento y ustedes van a ver que el proyecto está completo con su propia estructura Work Breakdown Structure, estructura de desglose de trabajo, el WS. Pero lo más encantador de esto es que está organizado en formato tablas dinámicas. Entonces ahí están todos nuestros objetos, líneas de separación, parqueaderos, categoría, familia tipo, montantes, en qué planta están ubicados, en qué unidades. Ahí está más o menos la información general. Recursos, tablas brutas con todos los elementos,
y pues ya los datos en general. Contrahuella, acabado, cerradura, revoque, plantas, está muros, techos, suelos, puertas, escaleras, etcétera, etcétera. Genial. Lo tengo y a diferencia de Revit no lo tengo en .txt, lo tengo en Excel. Ahora, ¿por qué les decía que esto no es precisamente lo que uno debería hacer? Voy a entrar aquí al catálogo de ítems y voy a borrar todo eso. Cuando nosotros abrimos por primera vez, como les estaba mostrando, nuestra configuración del libro de cuantificación, yo le dije que me sacara esto totalmente en blanco. Entonces, tengo un libro de cuantificación, que es donde yo amarro los objetos del modelo al catálogo. En este caso no tengo ningún objeto en el catálogo. Y aquí abajito yo tengo, como su nombre lo indica, un catálogo de recursos. Entonces aquí nosotros podríamos empezar a hacer nuestros grupitos. Aquí hacemos nuestro libro, nuestro catálogo, como su nombre lo indica, nuestro libro de la APU. Capítulo A, preliminares. Capítulo B, estructura. Capítulo C, cerramientos. Entonces, por ejemplo, voy a cuantificar estos muros que acabo de generar acá como muros arcilla. Entonces, elemento de catálogo, cerramientos. Le puedo cambiar incluso la nomenclatura, el sistema de codificación, como A. Después, al interior de este, voy a crear un nuevo grupo que se va a llamar exteriores. Al interior de este, creo uno que se llame ladrillo y otro que se llame, no sé, concreto, otro que se llame lo que sea que yo necesite. Y yo mismo voy generando acá mi catálogo. Para que lo tengan en cuenta, ustedes incluso pueden coger su propio catálogo de su empresa, el que ya tienen realizado, su tablita de Excel de presupuestos, y decirle al programa que se las exporte en formato texto y hacer un ejercicio. Ya estoy de vuelta. Por favor, me confirman si me escuchan. Listo. Bueno, de nuevo, mis disculpas. Sigamos con esto. Ya nos falta poco de lo que realmente les quiero mostrar. Les estaba mencionando que nosotros tenemos nuestro libro de cuantificación, que es donde nosotros amarramos el objeto del modelo a nuestro catálogo de ítems. Les estaba mencionando que nosotros en nuestro catálogo de ítems es donde empezamos a generar nuestro libro. Y por último tenemos un recurso o un catálogo de recursos, que es donde nosotros podemos vincular todos los objetos que no son modelables, todos los recursos que necesitamos para construir las cosas que están en nuestro catálogo de ítems. Y entonces acá dentro de recursos, por ejemplo, yo podría crear recurso cuadrillas con un catálogo, perdón, con unos recursos al interior que sea oficial, no sé, ayudante, etcétera, etcétera. Puedo crear un nuevo grupo que se llama herramienta menor. Al interior empezar a crear cuáles son los recursos. Taladros, destornilladores, etcétera, etcétera. Y puedo crear todos los recursos que yo necesite. Repito, son objetos, entre comillas, cuantificables, pero no modelables. Entonces, nosotros lo que realmente haríamos acá, después de que creemos nuestro catálogo y nuestros recursos, es seleccionar nuestro modelo y empezar a vincular todos estos objetos que están arriba aquí a la parte de abajo. Para eso nosotros tenemos acá el botón que se llama Takeoff. Entonces puedo decirle, saque las cantidades dentro de este ítem que tengo seleccionado.
Entonces voy a decirle muros de arcilla, los voy a meter aquí dentro de exteriores ladrillo, por ejemplo. Lo puedo hacer simplemente diciéndole clic derecho aquí en el listado, en el árbol de selección, y decirle cuantifíquelos dentro del ladrillo. O directamente acá, Model Takeoff, Export, añadir el objeto de catálogo seleccionado. El resultado es exactamente el mismo. Y él aquí me los está separando, claramente, porque yo tengo varias categorías familia tipo. Entonces tengo ladrillo a la vista de 7, etcétera, etcétera. Pero pues aquí lo que estamos viendo es que efectivamente yo tengo un listado acá muy general y tengo un listado específico, y aquí en la parte superior tengo la sumatoria de todos los elementos. Esto, aquí era donde quería llegar. Esto es un pequeño inconveniente que le puede surgir a muchos de ustedes la primera vez que ejecutan esto, y es que sus cantidades aparezcan en cero. Y eso tiene una razón de ser, y es la plantilla. Si ustedes tienen Revit en inglés y sacan sus cantidades en Navisworks en inglés, funciona perfectamente. Si ustedes tienen Navisworks en inglés, Revit en inglés, pero la plantilla con la que empezaron a modelar está en español, lo más normal es que se haya roto ese vínculo, y esa era la razón de ser por la que yo arranqué aquí con un modelo, con un archivo desde cero, porque este error es muy común. Y tristemente yo no he encontrado una solución en Internet. Entonces, la forma de solucionarlo es simplemente volviendo a vincular un objeto con un parámetro. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo tenemos que resolver directamente acá, donde dice catálogo de ítems. Como yo les mencioné en un punto anterior, si yo toco un objeto cualquiera y me voy a las propiedades de ese objeto, él me dice que tengo unos IDs, unos componentes, unas restricciones, unas fases y unas cantidades de objetos. Pero es dentro del componente donde nosotros encontramos el área, la longitud, la altura y el volumen. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, dentro del catálogo de ítems, vamos a tener que seleccionar aquí en todo lo que sean ladrillos o en todo lo que sea el tipo de muro X, lo que sea que nosotros vayamos a buscar. En este caso me voy a quedar aquí en pared ladrillo a la vista 12 centímetros, 1, 1, algo. Y nosotros tendríamos que empezar a verificar, tendremos que empezar aquí con el mapeo de las propiedades. Entonces, esto realmente lo que me está diciendo es que el parámetro que se llama longitud, o el parámetro que se llama ancho, o el parámetro que se llama área, hagámoslo con el model área, equivale a, y tenemos que buscarlo exactamente como lo estábamos buscando aquí en el Find Items. Entonces, de ahí, de nuevo, es la importancia de conocer realmente cuál es la estructura bajo la cual nosotros hemos modelado nuestro archivo. Voy a buscar aquí por texto área. Ok. Voy a suprimir todas estas cuantificaciones que son las que no me están sirviendo. Y simplemente le volvemos a decir update, o vuélvalas a tomar, o vuélvalas a cuantificar. Vamos entonces aquí a buscar la parte donde dice update catálogos. Listo. Y ya tendríamos la cuantificación completa, o por lo menos no completa, sino de esta parte del proyecto.
Esperen un segundito. ¿Están diciendo, están viendo pantalla? Ok, ya. El elemento segundo, el elemento principal que les estaba diciendo que es el navegador de hojas, es este de acá. Si recuerdan, en algún punto yo lo tuve que cerrar para poder ver las propiedades. Es este, Sheet Browser, el navegador de hojas. Es el que me permite cuantificar unas cosas adicionales que son los takeoff virtuales. Entonces, si ustedes recuerdan acá, yo había cargado este PDF precisamente para poder hacer el ejercicio. Voy a cerrarlo. Y en este punto, dentro de, no sé, dejémoslo por aquí afuera, como si fuera un muro de concreto, puede llegar a ser, nosotros podemos decirle que me genere un nuevo elemento de catálogo bajo el cual nosotros vamos a cuantificar elementos puntuales dentro de este archivo, dentro de esta imagen, dentro de este plano que no hace parte del modelo tridimensional. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una cosa súper interesante y es que me activó unas herramientas de dibujo que son muy básicas, que son polilíneas, áreas, cajas y conteo de objetos. Entonces, en esencia, yo podría decirle, cuantifíqueme elementos en lineal, en área o por unitario. Y, por ejemplo, aquí le voy a decir, cuantifíqueme el área. Y él me dice, pilas, hay un pequeño inconveniente y es que esto, al ser un PDF, puede tener una imagen, por ende no está a escala. Y él me permite aquí decirle, ajústeme la escala, calíbrelo. Entonces, para eso yo voy a tomar una dimensión que conozca. Entonces, aprovecho aquí la existencia de estas cotas y le digo que desde este punto podría ser hasta este punto. Hay 59.16 metros, que era lo que me estaba diciendo la cota. Entonces, parecería exagerado, pero miren que aquí ya me aparece la escala. Finish, ya puedo finalizar. Solamente con haber hecho esa calibración, entonces ya puedo venir y utilizar aquí mis polilíneas para poder cuantificar los elementos al interior de. Entonces, no sé, voy a decir que aquí por el exterior voy a generar un cerramiento en la obra, en el campamento o alguna cosa de estas. Y ya con eso nosotros tendríamos una herramienta general de medición. Si ustedes se dan cuenta, aquí él me lo cuantificó como nuevo ítem. Bueno, debí haberlo hecho con un poquito más de precisión porque aquí me cerró la polilínea. Pero me aparece A.1.2.1.2, es decir, esto pertenece a la subcategoría cerramientos, exteriores, concreto. Aquí, por ejemplo, puedo decirle en catálogo de ítems que me renombre esto como cerramiento de obra. Y eso implicaría que dentro de mi catálogo yo ya tengo un objeto que es este 2, que mide 26 metros lineales y son elementos que nosotros ya podemos incluir en nuestro Excel cuando hagamos el proceso de exportación. Realmente eso es lo único que a nosotros nos importa, poder tener todos nuestros objetos de catálogo y todas nuestras cantidades ya en un reporte único y exportado en este mismo tipo de ejercicios.
En este caso, recuerden que yo eliminé la cuantificación solamente para que me pudiera actualizar el tema de áreas. Entonces, dentro de mis muros, aquí me aparecían áreas en metros cuadrados bajo el apartado de área. Y en el caso del elemento lineal, pues ustedes encuentran acá que efectivamente tengo la longitud establecida con el sistema de unidades que sea que yo haya necesitado. Entonces, digamos que en esencia, pues eso sería muy a grandes rasgos con todos nuestros problemas técnicos que tuvimos el día de hoy, el ejercicio de cuantificación. Yo creo que voy a detenerme en este momento y más bien les doy paso para que me hagan algún par de preguntas que haya quedado al respecto. Vale, Edgar, muchas gracias por la información que nos has compartido. De nuevo, pedimos después por los inconvenientes que se presentaron. Cuando las sesiones son en vivo, pues pueden llegar a ocurrir estos inconvenientes y les pedimos excusas. Ya nos logramos solucionar de la mejor manera. En ese orden de ideas, pues podemos iniciar como tal la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas en la caja de preguntas y respuestas dentro de la plataforma. Y pues vamos a iniciar como tal con la primera pregunta, ¿vale? ¿Me escuchas bien, Edgar? ¿Me ves bien? Sí, perfecto. Listo, vale. Entonces, en ese orden de ideas, la primera pregunta está orientada a ¿cuáles son las principales ventajas de utilizar la cuantificación de Autodesk Navisworks en comparación con otros métodos de estimación de costos en proyectos de construcción? Ahí hay una buena pregunta. Yo creo que lo más importante fue el tema que ya les mencioné y es la certeza, es ganarse la credibilidad del cliente final, porque muchas veces el cliente no o ve reflejado un montón de imprevistos precisamente porque el modelo no incluía elementos porque no estaban cuantificados o simplemente porque dentro de la plantilla de Revit la tablita no existía. Entonces, el hecho de que yo pueda cuantificar absolutamente todos los elementos e irlos prendiendo y apagando de una forma gráfica prácticamente en tiempo real, pues me va a generar el primer hecho, la primera certidumbre, la primera certeza, es exactamente eso, que todos los objetos que yo modelé ya los cuantifiqué. La segunda es velocidad, que los puedo sacar en un solo clic, a diferencia de tener que exportar muchas tablitas independientemente como nos ocurre con otras herramientas. Y la última, que es la más importante, que es la última herramienta que les estaba mencionando, es que yo puedo empezar a cuantificar elementos que no fueron modelados, elementos como el campamento, como el cerramiento, ejecutar una planeación a partir de bocetos o de elementos bidimensionales que yo puedo importar en formatos PDF o en formatos de XF. Entonces, pues son realmente muchas más las ventajas que tiene, pero pues para mí en esencia esos tres son los puntos más fuertes. Entendido, Edgar. Muchas gracias. Yo quisiera añadir, básicamente esta herramienta nos permite tener una precisión, una consistencia para la generación de estos procesos y adicionalmente pues tiene una mayor eficiencia, tiene una integración pues con diferentes tipos de modelos y podemos actualizar esta información en tiempo real, como bien lo compartió Edgar, para poder así tener un análisis detallado y pues en sí una generación de informes pues clara con un historial de cambios. Entonces es una herramienta que nos permite tener muchas posibilidades y consideramos puede llegar a ser de mucha ayuda. Gracias, Edgar, por esa respuesta. Segunda pregunta, dice, ¿cuáles son los pasos fundamentales que debemos seguir para realizar una cuantificación precisa y eficiente utilizando las herramientas disponibles en Autodesk Navisworks? Bueno, lo más importante es entender que Navisworks no modela. Entonces,
las buenas prácticas vienen desde el programa de modelado. Yo, como igual también como lo mencioné un poquito antes, si yo estoy sacando cantidades aquí en Navisworks, me voy a dar cuenta de un pequeño detalle, y es que yo no construyo mampostería, pañete y pintura, después formaleta y placa. Entonces yo necesariamente tengo que separar mampostería o el modelo estructural y después los acabados, porque eso los voy a contratar en una etapa posterior por un contratista diferente. Cuando yo entiendo eso y empiezo a tratar de reflejar eso en el modelo, me voy a dar cuenta que efectivamente yo tengo que dejar esa información consignada o en mi protocolo o en mi plan de ejecución diciendo buenas prácticas para el modelo. Yo me dedico a cuantificar o yo me dedico a hacer programación de obra, entonces no me sirven los modelos tradicionales, que es todo el muro, todos los objetos constructivos dentro del mismo sándwich, sino tengo que empezar a desglosarlos uno por uno. Y pues seguramente eso me va a gastar un poquito más de tiempo, un poquito más de recursos a nivel hardware, a nivel recurso humano, pero digamos que esa, llamémoslo capital humano, esa inversión inicial, se va a ver reflejada precisamente en lo que estábamos hablando ahorita, y es la misma confiabilidad en la toma de decisiones de la cual tanto habla la ISO 19650. Entonces, repito, las buenas prácticas siempre van a venir dentro del programa. Yo creo que a grandes rasgos les podría mencionar 2 o 3. La primera es esta que les acabo de decir, de analizar un poquito cuál es el uso BIM que le voy a dar a mi modelo. El de cuantificación es diferente al de programación. Los dos modelos no son iguales, y pues eso me varía mucho la estructura del modelado. O si yo solamente voy a producir planos, igual cambia la estructura del modelado. La segunda parte del uso BIM es, y eso sí, independientemente de para qué lo vaya a usar, es nunca modelar objetos genéricos, y es todo el software de auditoría, no solamente dentro de Autodesk, sino software de auditoría a nivel mundial de la talla de Solibri, por ejemplo, que son software que me permiten analizar o auditar modelos. Pues la primera verificación que haces es que no existan elementos genéricos. Todo tiene que pertenecer a algo, porque yo tengo todo que cuantificarlo. Entonces, si yo hago una mesita y lo dejo como un componente modelado en sitio, modelo genérico, ¿quién lo contrata? ¿A quién se lo asigno yo? ¿Quién tiene la responsabilidad de coordinarlo? Entonces, siempre todos esos objetos tienen que estar vinculados a un tipo de entidad. Puede ser mesa, puede ser mobiliario o puede ser elementos fundidos en sitio, pero pues siempre debo tener una responsabilidad. Y de ahí la tercera y última, y es nunca modelar objetos multinivel. ¿A qué me refiero con eso? A que si yo tengo un edificio de 20 pisos, pues yo no voy a construir una columna de piso 1 a piso 20. Yo voy a construir una columna de piso 1 a piso 2, y posteriormente en piso 2 tengo que montar otra formaleta para construir la misma columna con las mismas dimensiones y con el mismo volumen y con la misma altura, pero con el simple hecho de que esté en otra coordenada ya implica que lo voy a hacer en otra fase, ya implica que lo voy a cuantificar en otro, no sé, en otro capítulo, en otra parte de mi flujo de caja. Entonces es importantísimo sacarse de la cabeza la inercia de que mi modelo únicamente es para producir planos, entonces yo puedo hacer un muro de piso 1 a piso 20 solo porque me funciona más rápido. Entonces, en esencia, yo diría que esos son como los 3 tips más útiles. Ok, muchas gracias. Podemos resumirlos de varias maneras, pero vamos recapitulando un poco las respuestas que acabas de decir. Preparación del modelo BIM, importación del modelo, exploración y selección de elementos, agrupación y filtrado. Podemos hablar de herramientas como tal de cuantificación, el establecimiento de las unidades y de estos parámetros, y la realización de las mediciones, la revisión y verificación pues, de estas mediciones, la generación de informes y pues, la actualización de campos que se puedan llegar a realizar, y como tal, pues, la colaboración y comunicación de lo previamente descrito. Para recapitular un poco la información que nos acabas de compartir, y muy buena esa información que nos compartes. Siguiente con las preguntas. Tercera pregunta dice: ¿cómo se abordan los desafíos comunes relacionados con las
estandarización de datos y la consistencia en los procesos de cuantificación a lo largo de un proyecto utilizando esta plataforma. La estandarización, yo creo que ese es como la piedra en el zapato ahorita en todos los procesos de implementación, porque todos los constructores tienen un sistema de codificación diferente y los públicos tienen uno totalmente diferente a los privados. Entonces, yo creo que lo primero ni siquiera es abordarlo desde un programa, sino abordarlo como una política nacional, y eso es algo que ya se está tratando de hacer a partir del BIM Forum y de las entidades diferentes como la vigilancia, control y seguridad, tipo curadurías, tipo oficinas de planeación, y es poder tratar de establecer un lenguaje unificado, y eso creo que lo está tratando de liderar también no solo el BIM Forum, sino el Ministerio de Vivienda con las guías BIM que ellos están haciendo. Tratar de hacer un sistema de estandarización. Ese sistema realmente es como lo que estábamos hablando ahorita de las tablas de cuantificación y de los diferentes formatos de clasificación, el master format, el uniformat, el omniclass, etcétera, etcétera, que son tablas que están un poquito más enfocadas en vamos a omitir el nombre, vamos a omitir el texto y vamos a vincularnos a través de un código alfanumérico. La razón principal para hacer eso es que, como bien lo dije, Navisworks es un programa intermedio, es una especie de traductor que recibe unos archivos tipo modelo y me bota otros archivos tipo números. Entonces, también para que lo tengan en cuenta, lo que ustedes hacen cuando hacen un modelo BIM no es un modelo BIM, lo que ustedes hacen es una base de datos. Otra cosa es que esta base de datos es bonita, no es el típico la interfaz de programador con un montón de números y textos, sino es bonita porque yo la vinculo con un objeto tridimensional que es un muro, una puerta, un edificio en total. Pero nosotros producimos son eso, datos. Entonces es importantísimo saber que para que el número se vincule con la geometría necesita ese punto intermedio que es el sistema de codificación. Entonces, de ahí la importancia de estandarizar también un sistema de codificación. Y para que lo entienda mi programa de presupuestos, llámese Cincosoft, llámese, no sé, Archimedes, llámese lo que sea, pues yo tengo también un formato intermedio que usualmente para los programas BIM es el formato BS3, y la única forma en la que una base de datos de presupuestos me puede entender objetos de modelo es amarrarlo precisamente a partir de ese sistema de codificaciones. Entonces, el desafío siempre va a estar en abordar un proceso de estandarización como si fuera una política, ya sea nacional, y eso lo hace un mandato BIM, ya sea dentro de la empresa, que eso lo hace un documento que se llama protocolo BIM, o al interior de un solo proyecto, que eso lo hace un documento que se llama plan de ejecución BIM. Es claro, Edgar. Básicamente son escalas, ¿sí? Y sobre esos diferentes tipos de escalas, pues definir las normas y procedimientos, plantillas y librerías, poder de formación y capacitación, revisión y validación, uso de atributos y metadatos, que es lo que tú estás diciendo con una representación en 3 dimensiones, y pues controlar estos cambios y comunicarlos y colaborar con base en esta información que tenemos. Así es. Muy claro, de verdad, muy claro. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, con la evolución constante de la tecnología en la industria de la construcción, ¿cómo se mantiene actualizado para aprovechar al máximo las capacidades emergentes de cuantificación en las versiones más recientes de Autodesk Navisworks? Yo creo que la ventaja, por un lado, la ofrece el programa, el mismo programa. Cada vez que yo instalo una versión nueva, hoy cierro, termino de trabajar, mañana abro y me dice, ya tienes un nuevo update. Entonces, la casa matriz se esfuerza mucho en tener las herramientas actualizadas y al mismo tiempo ese update siempre aparece con su respectivo videito de ayuda. La segunda es el distribuidor. Y ahí es donde aparece Bysoft como ayuda, como asesoría. Y es precisamente
que ustedes nos están invitando siempre a este tipo de formaciones para que nosotros estemos actualizados. Y la tercera y última, ya es en el nivel más macro, es la casa matriz, porque Autodesk siempre se ha esforzado por hacer esfuerzos, omiten eso por favor, se ha esforzado en darnos capacitaciones, en darnos herramientas, eventos tipo Autodesk University, esas grandes capacitaciones universales, en abrir las interfaces de los programas a los desarrolladores de software para que se puedan desarrollar plugins y alternativas y mejoras al interior del mismo. Entonces, si bien es cierto que eso por un lado abre un universo infinito de posibilidades, propuestas y alternativas, también abre el conocimiento totalmente porque en cualquier momento todos los que están aquí eh, pues están reunidos precisamente por una iniciativa del distribuidor que les está diciendo, venga y nos mantenemos actualizados por un lado, pero al mismo tiempo cuando ustedes descargan el software, la casa matriz les hace ese mismo seguimiento, ese acompañamiento de, ven, te invito a un evento, a una capacitación gratuita en las nuevas herramientas. Entonces, ahí está el lado más fuerte, uno de los pesos de la balanza, pero el otro definitivamente es usarlo, porque como todo, si el conocimiento lo tengo y lo dejo archivado, no me sirve absolutamente de nada. Entonces, lo importante siempre va a ser todo lo que adquirí, implementarlo en algún proyecto, y en esencia eso es lo que me va a plantear a mí más inquietudes, y esas inquietudes son las que me van a ayudar a seguir buscando nuevas alternativas y mejoras constantes en el flujo de trabajo y pues ya con esos dos contrapesos uno siempre, siempre va a estar, pues si bien no al día con la última tecnología, porque eso sí es físicamente imposible, bastante actualizado con las mejores que ofrece ni siquiera el programa, sino el mercado en general. Así es, Edgar. Pues resumen de nuevo como las respuestas a las preguntas que nos compartiste. Formación continua, recursos en línea, participación en comunidades, eventos y conferencias, que es lo que estás mencionando, la actualización del software por medio desde el Autodesk Account y de lo que Autodesk nos pone a disposición para poder actualizar de manera correcta este software, y pues pruebas y experimentación con base en lo que estamos hablando para hacerlo. Colaboración con expertos, que es lo que estamos haciendo en este momento, y pues adaptarnos a hacer pruebas pilotos y demás procesos. ¿Listo? Es correcto. Listo. Siguiente pregunta. Dice, ¿pueden llegar a compartir ejemplos concretos de cómo la funcionalidad de cuantificación en Naviworks ha tenido un impacto positivo en la gestión de proyectos anteriores? Eso es un poquito ya académico, eso es pura metodología de investigación científica. Sí, en términos de que el proyecto que les mostré precisamente pasó por una etapa de diseño. En este momento estamos terminando la etapa de diseño, precisamente estamos entregando todo el tema de cuantificación y de presupuestos, pero la única forma de establecer un ejemplo concreto de cómo ha sido el impacto precisamente es indicadores. Poder yo decir, mire, hemos hecho 5 proyectos de la misma, o bueno, de la misma no, de categorías similares, de los mismos impactos, áreas, magnitudes, y antes lo hacíamos en una forma tradicional, nos demorábamos X meses y en este nos hemos mejorado un 30% gracias a que lo hemos desarrollado de esta forma. Entonces, ejemplos concretos, el que estamos viendo es precisamente un ejemplo, es un colegio, son más o menos 14.000 metros cuadrados, y ejemplos como este los hemos hecho en Colombia, en Latinoamérica y en el resto del planeta. O sea, si bien lo hicimos en Panamá, lo hicimos en Francia. En este momento estoy colaborando con una empresa de diseño arquitectónico, David Delgado Arquitectos, con los cuales tenemos una alianza con una empresa en Estados Unidos que se llama Conan Partners, con los cuales estamos desarrollando un montón de proyectos urbanos de infraestructura en Riyadh, en Arabia Saudí, que son proyectos de infraestructura de más de 25 kilómetros de longitud, de puro urbanismo.
Y en el otro extremo de la balanza, este mismo tipo de implementaciones, este tipo de metodologías, este tipo de producción de información, lo hemos hecho para la Casa de la Cultura en Ribiro Chocó, en Condoto Chocó. Entonces, no solo estoy hablando de proyectos de millones de metros cuadrados, sino estoy hablando de pequeñas bibliotecas que no superan los 50 metros cuadrados. Entonces, todos son procesos de optimización y precisamente una de las razones por las que hemos podido acoplarnos a todo ese tipo de proyectos es la incorporación de esta clase de herramientas. Vale, Edgar, muy buenas tus respuestas. De nuevo, resumen: ahorro de tiempo y precisión de estimación de costos, detección temprana de desviaciones, independiente de cuál sea la escala del proyecto. Volvemos a escalas: optimización de materiales y recursos, comunicación efectiva con algún tipo de contratistas, agilización de aprobaciones en los cambios que se puedan llegar a generar y pues el seguimiento de estas cantidades haciendo cortes a modo de tiempo real, con base en lo que nos acabas de compartir. Sería un resumen. Pues muy buenas esos comentarios. Siguiente pregunta, dice: ¿es posible que a través de la exportación del caché desde Revit u herramienta de modelado se pierdan propiedades de ciertos elementos, se alteren sus características que puedan llegar a afectar la cuantificación? Sí. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, para eso está el rol intermedio de supervisor o auditor de modelo, porque ese personaje es el que se va a encargar de revisar que yo no tenga problemas con que en Revit los miles estén en coma y en Navisworks estén en punto. Si yo tengo problemas con una cosa tan básica como los decimales, evidentemente voy a tener un problema en las cuantificaciones. Ahora, cuando yo exporto propiedades de los elementos, no es que se modifiquen. Sí hay un pequeño detalle y es que se pierden, pero no se pierden porque el programa caprichosamente dice no voy a exportar estos parámetros, sino porque yo cuando lo configuré no me metí al file exporter, al configurador de la herramienta de exportación y le activé la casillita que dice convertir propiedades de Revit. Entonces, básicamente todo hace parte de un flujo de trabajo optimizado. Si yo desde que concibo el modelo está bien hecho, cuando lo voy a exportar, verifico que la configuración de exportación esté bien hecha. Y antes de que se meta el programa de coordinación, el coordinador audita que el modelo esté bien realizado, pues el flujo de trabajo es constante, continuo, funciona. Súper Edgar. Pues posibles problemas por los cuales se presentan estos inconvenientes, como bien lo decías: pérdida de propiedades, cambios de geometría o falta de coherencia en la estructuración como tal, en la estructura de la carga de los modelos, y pues posibles soluciones de una manera muy rápida: pues verificación previa, como mencionó bien Edgar, usar formatos compatibles, configuración de exportación, pruebas de integralidad como tal y de integridad, y uso de adiciones de datos para poder comunicar a los equipos y tener una actualización continua, pues revisar estos resultados. ¿Vale? Y hay un comentario, ese de cambios de geometría usualmente ocurre, igual ese también es un hobby que uno tiene y es cuando está aprendiendo el programa de modelado, venga y me mete estas 20 páginas y empiezo a escoger familias. Y son familias que se ven tan bonitas en el render, pero son familias que fueron modeladas realmente en SketchUp o en 3D Max y los convirtieron en familia de Revit exportándolo a polígonos. Entonces una sola camita pesa 20 megas mientras el resto de la casa pesaba solo 15. Estoy sobrecargando el modelo y esas sobrecargas de información, esas triangulaciones que aparecen en los elementos, son los que por un lado matan mi computador y por otro lado puede que Navis no entienda esas geometrías intermedias, pero de nuevo, buenas prácticas cuando yo estoy modelando, si modelo todo de la forma correcta, no tengo ningún inconveniente. Entonces ahí también es una invitación para que traten ustedes de crear sus propios elementos, sus propias librerías, y si no lo hacen ustedes, por lo menos de
creadores de confianza, de proveedores. Entonces, ahí les dejo un tip. Excelente, súper acá. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sería conveniente entonces en el modelado esperar las capas de cada elemento si durante el proceso constructivo se realizan en diferente momento y o por diferentes contratistas? Sí, depende, como ya lo dije. Ustedes pueden revisar la ISO, ustedes pueden revisar múltiples elementos respecto a usos BIM y se van a dar cuenta que el modelo, igual que una edificación, es una cosa totalmente orgánica. Yo puedo empezar en un lot, por cierto, la ISO nunca habla de lot, muy bajo o muy alto. Si yo lo que voy a hacer es vender, entonces yo voy a meter unas sillas súper detalladas y voy a meter unos acabados súper genéricos. Entonces tengo un nivel, un lot, una cosa geométrica muy alta, pero voy a tener un loading, un nivel de información necesaria muy baja. Conforme va subiendo la etapa de concepción del proyecto, de esquema básico a anteproyecto, a proyecto, etcétera, etcétera, de pronto incluso las geometrías se ven feas, empeoran mucho. ¿Por qué? Porque ya no tengo que convencer al cliente de que sea bonito, sino tengo es que hacer un modelo para una documentación supremamente eficiente que contenga un loading altísimo respecto a proveedor, respecto a rendimientos, respecto a toda esa información. Y cuando yo esté en esa fase de presupuestos, a mí sí me sirve un muro en el que todas las capas estén unidas en uno solo. Entonces, realmente yo no tengo ningún inconveniente en eso. Sin embargo, cuando yo llego a un uso BIM, que es precisamente el tema de programación de obra, en ese momento yo sí digo como, oiga, este muro, si yo lo tengo que representar en un modelo, no lo puedo tener así, me tengo que separarlo en diferentes capas. Y ese mismo uso, ese mismo timeline, esa misma línea de tiempo, esa misma programación de obra, es la que a mí realmente me va a dictar el proceso de contratación, compras, licitación. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a decir, oiga, yo voy a licitar la estructura, entonces yo tengo acá la cantidad de estructura y después voy a licitar acabados y esos los voy a licitar por otro lado. Yo no sé si se los va a ganar el mismo contratista o no. Entonces, si a mí me piden una cosa que se llama memoria de cantidades para respaldar toda esa parte de licitatorio y toda esa parte de compras, lo más probable es que sí, tengo que separar las capas del elemento. Pero de nuevo, eso depende mucho, es de yo a qué me dedico. Si yo me dedico solo al diseño, no tengo que hacerlo. Y cuando se lo entregue al constructor, ese constructor debe tener primero un rol inicial donde los encargados del modelo van a hacer un proceso de transformación a un módulo de preconstrucción. Si yo solo me dedico a construcción o si yo solamente me dedico a licitar al proceso de compras, yo no tengo que hacerle ninguna modificación a ese modelo, sino tengo es que incorporar todos los objetos adicionales como campamentos, herramientas, excavaciones y construcciones temporales. Entonces, por último, si yo me dedico a operación y mantenimiento, a mí no me interesa tampoco ese modelo separado por capas. Si lo tengo, bien, pero si no, pues no importa, porque yo lo que voy a hacer es coger el modelo del activo de construcción y con un software totalmente diferente empezar a añadirle toda la data que tiene que ver con el facility management. Y en ese orden de ideas, no necesito las capas por separado. Entonces, de nuevo, hay que saber exactamente cuál es mi rol, cuál es mi función, yo para qué lo voy a utilizar. Y en ese tipo de cosas sí saber cómo lo voy a separar. Eso ténganlo en cuenta porque de pronto hay empresas que tienen un llave en mano y que utilizan el modelo solo para compras, pero no les interesa hacer el proceso, digamos que el modelo 4D. Si no quieren es solamente ejecutar un control, entonces en ese orden de ideas, yo puedo jugar es con filtros, con visibilidad, con filtros de colores para ver lo que ya está hecho y lo que no, pero pues no tengo que separarlo. Entonces, incluso como en esa excepción a la regla, yo no necesitaría separarlos por capas. Entonces, siempre depende. Yo tengo que saber para qué es. Clarísimo. Edgar, sin comentarios. Muy clara tu explicación.
Siguiente pregunta. ¿Se pueden exportar recursos tipo con el fin de cargarlos a un proyecto tipo, teniendo en cuenta que estos no varían entre proyectos? Totalmente. Eso es precisamente el objetivo de la estandarización. La primera vez va a ser una labor muy tediosa de mi parte tener que crear todo el catálogo. Por eso también les decía, si ustedes ya tienen un formato en Excel, ustedes lo pueden importar acá. Pero también les decía, lo que ustedes están haciendo con el módulo BIM no es un modelo, es una base de datos que amarra números con geometrías. En ese orden de ideas, los formatos universales que lee Navis para la importación y exportación de bases de datos no son Excel y documentos de texto como lo hace Revit, sino son formatos XML, que son lenguajes de programación, que son lenguajes precisamente de estandarización de datos. Entonces, yo ya terminé mi libro de ítems de cuantificación, mi catálogo de ítems, exportar, guardar en formato XML. Y después, cuando abro un proyecto nuevo, abro mi XML, que es precisamente mi base de datos, y ahí yo ya tengo mi catálogo, pues que evidentemente puedo seguir actualizando y retroalimentando en función de cuántos proyectos voy a tener y cómo prestan. Sí, es cierto. Pero en esencia, la respuesta corta es sí, todo se puede exportar en pro de la estandarización. Entendido, Edgar. Es un resumen es sencillo. Sí se puede hacer la exportación de recursos, se debería hacer, y también se puede hacer importación de estos recursos en otro proyecto. Vale. Resumen. ¿Tienes los TXT de OmniClass en español? Sí, claro. Esos incluso se pueden conseguir de la página, directamente de las páginas. Creo que un par de esas tablas incluso vienen ya dentro del instalador de Revit, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de compartirles aquí algunas cuando suban el video. Entonces, no sé, ya veremos cómo podemos compartirlos. Listo. El equipo comercial se contactará con la persona que está solicitando esta información y le haremos llegar esa información de manera pues, directa a ella y al público en general, pues, al momento en que se publique la información, como bien lo está describiendo ella. Listo, dice, siguiente pregunta, ¿hay algún equivalente a Material Takeoff de Revit en Navisworks? Es una pregunta un poco peligrosa, porque la forma en la que saca cantidades Navisworks es como si fuera un Material Takeoff, porque él automáticamente, cuando yo selecciono el muro, el objeto, me está disgregando cada una de las entidades y me las está mostrando con longitud, ancho, espesor. Sin embargo, no al mismo tiempo, por lo que mencionaba anteriormente, porque él me hace la jerarquización del archivo en el file set, en el caché, en el nivel, en la categoría, familia, tipo e instancia, pero después de la instancia sí me muestra los materiales, pero no me los puedo tabular directamente como entidades separadas. Entonces, si yo quiero hacer ese takeoff, ahí sí tendría que modelar un poco por separado cada una de las capas que componen los elementos. Entonces, la respuesta es muy ambigua, es un sí y no, porque el programa lo hace, pero me los bota como datos brutos. Y si yo los necesito como me los saca Revit, pues ahí sí, o es más fácil sacarlo en Revit, o tengo que yo modificar mi estructura de modelado. Entonces, ahí sí no sabría cómo resumir yo esa respuesta. Son recomendaciones, puede llegar a ser, Edgar, en el sentido de son dos vías, son dos alternativas, se pueden utilizar, pueden ser complementarias y podría haber una tercera. Autodesk tiene un portafolio en su servicio de Construction Cloud denominado Takeoff. Entonces, así mismo como uno puede llegar a hacer un tamizaje en 3 niveles, hablando de, digamos, de verificación de colisiones en Revit de manera visual, utilizando la herramienta de colisiones de manual, ¿sí? El tamizaje en Navisworks, y también lo puedo hacer en el módulo de coordinación de Autodesk BIM Collaborate Pro. Pues son 3 maneras de hacer lo mismo, en donde yo puedo hacer un proceso dependiendo de lo que desee. De la misma manera funciona con la parte pues, de
cuantificación. ¿Sí? Entonces, son las rutas de Revit, Navisworks, y si quieres poner una tercera, también la puedes utilizar con Takeoff directamente en la nube. Entonces, es identificar cuál puede llegar a ser el mejor flujo para la compañía. No significa que sea el mejor en todos los sentidos. Cada compañía es uno que va a determinar cuál es el mejor para ella. Entonces, pues, sí es una recomendación de cómo podemos llegar a, ¿vale? Listo. Siguiente pregunta. ¿Esta cuantificación puede tener el OmniClass? Perdón, discúlpenme. ¿Esta cuantificación puede tener el OmniClass de una vez enlazado para cuantificar? Sí, pues a lo que iba. Cuando ustedes en Revit modelan el objeto o en Allplan o en edificios o en el software que ustedes quieran, la única forma, como estamos hablando de bases de datos, la única forma de que uno entienda otra cosa es con un código. Si ustedes colocaron ese OmniClass en Revit como un Keynote o como un type mark o como cualquiera de estos parámetros que él reconoce por defecto como parámetros de familia, Navisworks lo va a entender, porque ustedes en el find items, en el encontrar ítems, ustedes le dicen automáticamente seleccióneme los objetos con el código 1.1.1.1 y él lo va a entender, lo va a encontrar, muy fácil. Y de todas formas, así no lo haga y haga lo que les dije que no se debe hacer, que es clic derecho y cuantifíqueme todo el proyecto, pues no importa porque en esa tabla bruta, en esa tabla de datos gruesos, no me va a aparecer, pero yo lo puedo incorporar. Él por defecto me bota volumen, espesor, longitud, altura, etcétera, etcétera, como los parámetros de dimensión básicos, pero yo tengo una forma que es añadir un campo como una descripción y tal y como hice el proceso de correlación entre unidades, yo le puedo decir en el campo de descripción, muéstreme el comment o el parámetro que se llama Keynote. Y ya cada uno de los objetos aparecería ahí con su respectivo Keynote y eso lo lee directamente Excel. Entonces, sí, es como un paso intermedio, pero es supremamente fácil de lograr. Entonces, sí. Listo. Entendido. Entendido, muchas gracias. Dice, ¿cómo cuantificar actividades que no son modelables? Con los recursos. Como les decía, ustedes en su libro de cuantificación es donde amarran objetos de modelo con los objetos del catálogo. En el objeto del catálogo, ustedes colocan sus objetos de la PU, lo que son modelables. Entiéndase, muros. Pero dentro de muros, yo tengo un montón de ítems que no son modelables, que era lo que decía. Herramienta menor, mano de obra, rendimientos y un montón de cosas adicionales. Y todos esos objetos... En la caja de preguntas, por ejemplo. Okay. Y todos esos objetos yo los termino metiendo como si fueran catálogo de recursos. Y cuando estoy haciendo mi catálogo de ítems, yo simplemente digo, mire, ítem se llama muro de mampostería. Y en la parte de abajo aparece un botón que me dice con qué recurso lo quiere enlazar. Entonces, mi muro de mampostería yo lo puedo amarrar con 2, 3, 4, 5, 20 cuadrillas y con herramientas menores y con todos los otros pormenores que yo utilice. Tanto cosas que sí podría modelar, pero me da pura y física pereza, como la formaleta, como cosas que definitivamente son inmateriales y yo no puedo vincular. Entonces, sí, lo hago a partir del catálogo de recursos. Entendido, Edgar. Te comentaba, digamos, uno de los elementos que no son fácilmente modelables, o que no se modelan, como puede llegar a ser el replanteo. Funciona un usuario en la caja de preguntas y respuestas, ¿sí? Considero que puede ser ya más, pues debe ser una aproximación basada en áreas o longitudes. Se deben agregar bien los elementos representativos, se deben crear estas categorías de una manera personalizada y así mismo se debe asignar la propiedad pues, de estos elementos adicionales que tú bien explicaste.
y pues documentarlo de manera externa para poder enviar la información a quien esté interesado. El tema del replanteo es complicado. Es como mi ejemplo del piloto, el que había puesto yo a lo largo de la máster, porque, lo repito, ustedes crean un piloto, simplemente ponen una familia con un tubito abajo en Revit, no hay problema. El problema es que ese pilote yo tengo que dividirlo después en múltiples actividades, en una que es excavación, en otra que es construcción, en otra que es descabece y en otra que es el dado. Si yo lo tengo como una familia, no lo puedo hacer, me fregué. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues yo tendría que modelar unos cilindros genéricos que yo pueda cuantificar como si fueran el tema de las excavaciones, que lo mismo ocurre con el replanteo. En el tema del replanteo, pues yo no voy a hacer cubitos, pero para eso fue que importé, por ejemplo, un PDF. Directamente dentro de ese PDF, con la herramienta de rayitas, yo puedo decirle, dibuje más o menos los ejes, o puedo importar un DWG y dibujo los ejes de donde van a ir las vigas, y directamente ahí los puedo cuantificar. Incluso yo puedo hacer pequeñas operaciones al interior, como si se tratara de un Excel, y decirles volumen igual a longitud por 0.40 de ancho por 30 de altura. Y ya con eso tengo mis cantidades, llamémoslo generales. Ok. Eso da para una conversación más larga. Seguramente. Sí. Gracias, Edgar. Hay más preguntas. Dice, ¿hay alguna manera de cuantificar en Navisworks lo que por Revit se cuantifica mediante? Eso ya la habíamos comentado. Dice, ¿se pueden exportar recursos tipo con el fin de cargarlos en el proyecto tipo, teniendo en cuenta que esos no varían entre proyectos? Esa ya la contestamos. Parece que no hay más preguntas. Esas serían las preguntas que teníamos dentro de la caja de preguntas y respuestas. ¿Listos? Listo. Perfecto, creo que ya logramos pues responder la mayor cantidad. Por temas de tiempo no podemos continuar en la sesión. Edgar, muchas gracias por la información que nos has compartido. Ha sido muy interesante y creo que hemos logrado responder y generar pues digamos diferentes tipos de dudas, que es lo más importante, que la gente que considere que esto le puede llegar a servir para algo, y con base en esa duda de si me puede llegar a servir, pues estamos al servicio para que todos ustedes de la mano del equipo de Bysoft tengan la capacidad de resolver estas dudas y adaptarlas directamente a los retos de sus organizaciones. Entonces, pues muchas gracias, Edgar. Gracias Janet también ya que se sumó, y pues nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tema, ¿vale? No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Retomando una de las preguntas, es una de las mejores formas de estar siempre al día, resolviendo inquietudes respecto a cosas que uno nunca se había planteado anteriormente. Entonces, muchísimas gracias. Edgar, a ti gracias. Mil disculpas a ti y a todos nuestros participantes por las fallas técnicas que se presentaron. Los que nos han acompañado a lo largo de las masterclass saben que es nuestra primera vez con tanto tropiezo, pero pues nada, estamos tomando medidas para que esto no vuelva a ocurrir y tengamos unas masterclass de mucha calidad como todos ustedes se lo merecen. Gracias Fabián, gracias Edgar, a todos nuevamente gracias y los esperamos en nuestra próxima masterclass. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.